Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início à conferência de encerramento do nosso encontro. Tentei traduzir para Brian, mas não há correspondência em inglês, que nós usamos a expressão uma cereja no bolo, não é? Então, o nosso encontro tem sido extremamente agradável, interessante, com discussões profundas e ao mesmo tempo amistosas entre nós. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui nesse último momento do encontro, né? Prestigiando a conferência do professor Carlos Ilhades, né? E dizer que com certeza quem está aqui não se arrependerá de ouvi-lo, né? O professor Carlos Ilhades é professor titular no Departamento de Humanidades da Universidade Autônoma Metropolitana, no campus de Coajimalpa, se abre assim? Sim. E membro da Academia Mexicana de Ciências e da Academia Mexicana de História. Sua obra é uma referência incontornável nas discussões sobre as ideias, os intelectuais e as organizações socialistas no México, assim como em história social, particularmente do trabalho e da classe trabalhadora. Entre seus mais de 20 livros autorais publicados, incontáveis organizações, capítulos, artigos, né? O professor Carlos Ilhades tem uma breve introdução ao pensamento de A.P. Thompson, que foi publicado em 2008, né? E um dos mais recentes foi publicado no final do ano passado, mas já tem mais coisas dele que foram publicadas. Um dos seus mais recentes trabalhos é esse Por la Izquierda, Intelectuales Socialistas em México, que é um bom exemplo do tipo de pesquisas que ele vem desenvolvendo há muito tempo, né? Então nós temos o prazer de recebê-lo aqui. Agradecemos muito a aceitação do convite para estar entre nós, né? E tenho certeza que vocês vão apreciar bastante o que o professor Carlos traz para nós hoje. Carlos. Gracias. Buenas tardes. Aprecio mucho la invitación de mi buen amigo Marcelo Badaró para estar el día de hoy con ustedes. También reconozco mucho y encomio la invitación del Observatorio de Historia de la Clase Obrera, así como de Niep Marx, para estar con ustedes. Y por supuesto, admiro y reconozco la paciencia y resistencia de los que han llegado al final de esta reunión, sobreponiéndose pues, a jornadas bastante intensas de reflexión acerca de la obra de E.P. Thompson. A mí desde las primeras veces, he venido varias, no aquí, pero sí a Brasil, siempre me llamó la atención el interés en Brasil sobre la obra de E.P. Thompson. Sí lo vemos en relación con el resto de América Latina, al menos las historiografías que conozco, el caso, el ejemplo brasileño es bastante notable. Sin duda en relación con México, pero creo que podría aventurar que en relación con otros países como Argentina o Chile, por ejemplo, es mucho mayor, digamos, la masa crítica de investigadores y profesores que reflexionan acerca de la obra de E.P. Thompson. Yo voy a hablar de tres líneas que me parecen fundamentales en el pensamiento historiográfico de Thompson, aunque debería decir, se lo comenté a Marcelo en una de las comidas,
que me da la impresión que en este seminario, y me parece muy bien, por cierto, el énfasis ha sido más rescatar a Thompson como un intelectual público. A mí me parece una tentativa buena, fructífera, y que da lugar a múltiples reflexiones como las que hemos visto en estas jornadas. Algunos aspectos, por ejemplo, de la obra de Thompson, de los escritos políticos de los 50, perfectamente podrían dialogar con Marcuse, por ejemplo. Otras cosas, aunque tengan posturas diferentes, curiosamente las plantearon los marxistas estructuralistas que tanto malestar le causaban a Thompson, ¿no? Pienso, por ejemplo, el papel de la lucha de clases, pienso en lo que se hablaba esta mañana y el día de ayer acerca del derecho, el último Culanzas, por ejemplo, que hablaba de que el Estado era la condensación material de la lucha de clases, me recordó algo, digamos, las discusiones de estos días, y así podríamos agregar distintas cosas. Es decir, cómo dentro de un campo, podemos llamarle un campo intelectual, aunque haya posturas diferentes, se atacan a veces problemas parecidos, digamos. Hay problemas comunes, pero que se dan soluciones distintas, y que las respuestas nos hace pensar más en los antagonismos que en los parecidos de familia, como decía Wittgenstein, cuando se habla, digamos, de los elementos, de la problemática común que tenían estos autores. Bueno, las tres cosas o las líneas que voy a desarrollar mi lectura, que será en castellano, la haré pausadamente para que tengan una posibilidad mayor de comprensión, son las que me parecen las ideas básicas o las tesis básicas que están en el multicitado prólogo a la formación de la clase obrera en Inglaterra. Esto es, en primer lugar, hablar acerca de la historicidad de la clase obrera, como se lo plantea Thompson en sus trabajos. Después, la relación entre base y superestructura, que es su discusión con el economicismo marxista. Y en tercer lugar, lo que él llama las vías muertas de la historia. Eso en las presentaciones de ayer y un comentario de hoy, la presentación de Ricardo ayer acerca del exterminismo, por ejemplo, o lo que observaba Brian en la mañana sobre lo importante que puede ser la obra de Thompson en países del tercer mundo, creo que liga con esta idea de las vías muertas de la historia, que yo desarrollaré no en un estudio minucioso, sino algunas implicaciones sobre la tecnología que tienen que ver con el planteamiento de Thompson y un poco sobre los luditas. Bien, hay un rescate contemporáneo de los luditas. Bueno, entonces comienzo. La obra de Edward Palmer Thompson resiste al paso del tiempo. Muy leída y celebrada, ¿me escuchan bien? Sobrevivió al colapso socialista y a la llamada crisis de la disciplina histórica, favorecida por el giro lingüístico. La historia del trabajo, esto lo dijo hace 20 años William Sewell, de las dos últimas décadas, o sea, de las últimas 4 décadas, puede interpretarse como un diálogo con E.P. Thompson. Ni una muerte prematura, ni la condición de outsider de un campo del saber marcadamente conservador le impidieron a Thompson ser el historiador contemporáneo más citado, y que alguien tan poco propenso al elogio como Eric Hobsbawm escribiera en su obituario que Thompson tenía la capacidad de producir algo que era cualitativamente diferente de lo que escribíamos nosotros y que es imposible medir en la misma escala. Llamémosle simplemente genio. Tal vez muy pocos coincidirían hoy con la temeraria sentencia de Tony Judt dictada en 2006.
Nadie que lo lea podría considerar seriamente a E.P. Thompson, dijo yo. Militante comunista desde 1942, enlistado en el ejército en la Segunda Guerra Mundial, tutor de inglés en el Departamento de Extensión Universitaria en la Universidad de Leeds desde finales de los 40, cofundador de la New Left Review en 1960, en Halifax, Thompson y su esposa Dorothy Towers se incorporaron al grupo de historiadores del Partido Comunista que operó entre los años 1946 y 1956 y que reunía en torno de la editora y activista Donna Tartt no únicamente a historiadores universitarios, sino a docentes de todo el país, algunos de ellos futuras luminarias de la historiografía mundial. La intervención de la Unión Soviética en Hungría fue la cisura que disolvió al grupo de historiadores del Partido Comunista, hizo que sus miembros más destacados, salvo Maurice Dobb, Eric Hobsbawm y Leslie Morton, abandonaran el partido y que Thompson modificara su perspectiva historiográfica. En el postscriptum de 1976 a William Morris, de Romántico Revolucionario, publicado originalmente en 1955, Thompson admitió que en su primer libro deslizó, cito, algunos moralismos políticos, así como unas pocas beaterías estalinistas, porque entonces tenía, dice, una noción algo reverente del marxismo como una ortodoxia heredada, y mis páginas incluían algunos pasajes polémicos cuya vulgaridad sin duda tuerce el rostro de los eruditos contemporáneos. Acaba Thompson. El debate marxista con las corrientes dominantes de la historia económica lo había iniciado en la posguerra Maurice Dobb en su clásico Estudio sobre el desarrollo del capitalismo en 1946, donde el economista británico planteó, lo dice él, que el análisis económico solo cobra sentido y rinde frutos si va unido a un estudio del desarrollo histórico, en el que la validez de las formulaciones teóricas solo puede juzgarse a la luz de un conocimiento como está realmente constituida una situación total, los hechos del pasado. Esto que a los historiadores nos parece una obviedad, a los economistas no les parecía tanto en esa época, y el muy celebrado libro de Thomas Piketty acerca del capitalismo del siglo XXI, en su prólogo una de las primeras cosas que resalta es que el análisis económico solo tiene sentido si se hace en referencia con los datos del pasado. Bueno, eso lo planteó Dobb en la posguerra. Para Dobb era el error de los partidarios de la escuela austriaca, es decir, los llamados neoliberales, que dieron al término capitalista un sentido puramente técnico para referir al empleo de los llamados métodos de producción indirectos, soslayando el modo de apropiación de los instrumentos de producción y ocupándose exclusivamente a su origen económico y al grado en que se los emplea. Lo que implica, decía Dobb, negar el significado al capitalismo como sistema histórico especial. Hobsbawm, en sus primeros trabajos, refutaría la visión optimista de ellos y otros autores con respecto de los niveles de vida de los trabajadores ingleses en las primeras décadas de la industrialización. Después lo haría Thompson en la segunda parte de la formación de la clase obrera en Inglaterra. No es accidental que la crítica thompsoniana del estalinismo y de lo que él llamaba la gran apatía de la sociedad británica se dieran en paralelo a la elaboración de la formación de la clase obrera en Inglaterra. El breve prefacio a la primera edición del más conocido de los títulos de Thompson contiene un conjunto de líneas que guiaron no solamente este volumen, sino toda su obra, fueron comunes a los miembros del grupo de historiadores del Partido Comunista, influyeron en sus contemporáneos historiadores y conservan actualidad y pertinencia. Destaco tres.
las cuales implican a su vez ramificaciones complementarias: la caracterización de la clase social como formación histórica, la problematización de la relación base-superestructura dentro del esquema marxista de la producción y reproducción social, y la consideración de vías alternativas del desarrollo histórico. Estas líneas de entrada a sus escritos involucran también distintos objetos reflexivos, en particular el vínculo de la historia con la teoría, la causalidad histórica, la delimitación del campo de los posibles en la realidad concreta y la conformación de un horizonte utópico por parte de los agentes sociales. El aspecto 1, la historicidad de la clase. Thompson objetó a los sociólogos que se ocuparon del conflicto de las clases en la Revolución Industrial y de la sociedad industrial en general, que lo abordaron únicamente desde el ángulo teórico, con una preocupación, dice Thompson, obsesiva por la metodología, al extremo de excluir el proceso histórico concreto, la situación de clase social en un contexto histórico real. Esta perspectiva restaba complejidad al fenómeno al excluir mediante la abstracción singularidades importantes, comprensibles siempre y cuando veamos a la clase, dice Thompson, como una formación social y cultural que surge de los procesos que solo pueden estudiarse mientras se resuelven por sí mismos a lo largo de un periodo histórico considerable. Acaba Thompson. Atender el contenido empírico de la historia y enfocarla desde una escala temporal medianamente larga fueron las recomendaciones básicas de Thompson, que veía a la clase como una categoría en el tiempo. Argumento que empleará en su crítica de Louis Althusser, quien, según Thompson, reproducía continuamente la división elitista entre teoría y práctica. Habría, sin embargo, disgustado a Thompson saber que tenía coincidencias no menores con Althusser, sin negar con ello discrepancias fundamentales. El humanismo socialista de Thompson se contraponía al antihumanismo teórico del otro, ni tampoco la historia fáctica se llevaba bien con la práctica teórica. No obstante, el rechazo del economicismo y la centralidad de la lucha de clases aproximaban al historiador social con el filósofo francés. Sus críticos, destaca Thompson en el prefacio a la edición de la formación de la clase obrera, prefacio en la edición de 1980, observaron que el volumen la emprendía contra las ortodoxias positivistas dominantes en la historia económica de aquel momento bajo el nombre de teoría de la modernización, y al mismo tiempo contra cierta ortodoxia marxista, la cual concebía a la clase obrera como creación, dice Thompson, más o menos espontánea de las nuevas fuerzas productivas y las relaciones de producción. Acaba Thompson. Miseria de la teoría de 1978 sería la elaboración teórica thompsoniana para responder a la ortodoxia marxista. Ello llevaría a Hobsbawm, en la autobiografía de Hobsbawm, a recriminarle a un Thompson en plenitud cometer, dice Hobsbawm, el crimen de abandonar su labor histórica, capaz en principio de hacer época, para discutir con un pensador como Althusser, cuya influencia habría fenecido al cabo de 10 años. Parece que duró un poco más su influencia, pero ya ven cómo son los historiadores británicos. Y Perry Anderson afirmaría que el énfasis althusseriano en la necesidad estructural corresponde con más fidelidad a las tesis centrales del materialismo histórico y a las lecciones del estudio científico del pasado. Acaba Perry Anderson. En una caracterización aparentemente simple, Thompson señaló la historicidad de la clase, que, cito, cobra existencia cuando algunos hombres, de resultas de sus experiencias comunes, heredadas o compartidas, sienten y articulan la identidad de sus intereses a la vez comunes a ellos mismos
y frente a otros hombres cuyos intereses son distintos y habitualmente opuestos a los suyos. La experiencia de clase está ampliamente determinada por las relaciones de producción en las que los hombres nacen o en los que entran de manera involuntaria. La conciencia de clase es la forma en que se expresan estas experiencias en términos culturales, encarnadas en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales. Si bien la experiencia aparece como algo determinado, la conciencia de clase no lo está. Acaba Thompson. El conocido párrafo tiene implicaciones múltiples e introduce matices significativos a la caracterización marxista de las clases sociales, de donde se derivan consecuencias políticas relevantes. También presenta algunos problemas. Una afirmación fuerte es que clase y conciencia de clase no están separadas. De hecho, se articulan en un solo movimiento, de manera tal que, dice Thompson, la clase y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras fases del proceso histórico. Acaba Thompson. Sería entonces la distinción de la clase en sí, definida por su condición objetiva dentro de las relaciones sociales de producción, con respecto de una clase para sí, consciente de sus intereses históricos, esto es lo que llamaba el Manifiesto Comunista, la organización de los proletarios en una clase y con ello en un partido político. De acuerdo con Thompson, la clase surgiría cuando determinados agregados humanos, insertos en relaciones de producción específicas, se plantan frente a otros hombres con intereses distintos u opuestos a los suyos. Por tanto, las clases sociales existen en relación con otras, son resultado del conflicto, dice Thompson, no son más que casos especiales de las formaciones históricas que surgen de la lucha de clases. Para Thompson, si no hay conciencia, no hay clase. Esta definición tan tajante provocó objeciones, obligando al historiador marxista a introducir matices importantes en el muy citado en este seminario artículo, La sociedad inglesa del siglo XVIII, lucha de clases sin clases, publicado originalmente en 1978. Allí, Thompson distinguió la clase como categoría histórica, esto es, los agregados sociales concretos que actúan como sujetos colectivos y pueden observarse a lo largo del tiempo, de la clase cual categoría heurística o sociológica, estática y definida teóricamente. Esta última, utilizada tanto por la sociología positivista como por un segmento de los marxistas, por lo general no historiadores, que situaban a las clases dentro de un esquema de posiciones fijas donde cada uno cumple una función. Tratándose de los marxistas, esto facilitaba la llamada sustitución leninista de la clase por una vanguardia que, dice Thompson, sabe mejor que la clase misma cuáles deben ser los verdaderos intereses y conciencias de ésta. Acaba Thompson. El concepto de clase como categoría histórica autorizaba referirla a contenidos históricos empíricamente observables y también a su empleo como categoría heurística o analítica para organizar la evidencia histórica con una correspondencia mucho menos directa. Ello permitía aludir a entidades grupales que no se concebían ni a sí mismas ni a sus luchas de manera clasista, como sí ocurría en las sociedades industriales modernas, según Thompson. En contrario, la noción estática de clase, que Thompson atribuye a Althusser y a otros marxistas que llaman newtonianos, conduce a pensar que las clases, dice Thompson, existen independientemente de relaciones y luchas históricas y que luchan porque existen en lugar de surgir su existencia de la lucha. Acaba Thompson. Cabría decir que en su respuesta a John Lewis de 1973, Althusser se había expresado en términos semejantes
los empleados por Thompson al afirmar que la lucha de clases y la existencia de clases son una y la misma cosa. Pues para que haya clases es necesario que la sociedad esté dividida en clases. Acaba Althusser. Contra la metáfora del edificio, la base y superestructura. Palabras claves de la concepción thompsoniana de la conformación de la clase obrera son las de experiencia y acción, agency. Aquella, o sea, la experiencia, eslabona las relaciones sociales con la conciencia de clase. Tiene que ver con la vida dentro del mundo del trabajo, el impacto de las máquinas en las comunidades artesanas, la introducción de una nueva disciplina laboral pautada por el reloj, el debilitamiento de la autoridad masculina dentro de la familia al incorporarse niños y mujeres al trabajo asalariado, la inmigración y otros aspectos más. Es decir, refiere a las condiciones objetivas de la producción mercantil y reproducción de la fuerza de trabajo, y al cómo las viven los trabajadores, a la experiencia colectiva que conforman una identidad grupal y se expresa en la cultura, en el mundo de los valores, las representaciones, las tradiciones y las sociabilidades. La acción, por su parte, se vincula con la conciencia, la autodeterminación y la libertad del sujeto trabajador. La experiencia la determinan las relaciones de producción, la conciencia de clase no, según Thompson. En el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 1859, Marx presentó la conciencia condicionada por la base económica, de manera tal que no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, es la existencia social la que determina su conciencia. Y esta, decía Marx, se configuraba en las superestructuras, donde bajo formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en suma ideológicas, los hombres cobran conciencia de este conflicto de clases y lo dirimen. Los historiadores marxistas británicos, según Harvey Cave, cuestionarían la metáfora del edificio esbozada para superar el determinismo económico del modelo base superestructura. De acuerdo con Thompson, los historiadores se encuentran en una disposición de fuerzas políticas, ideológicas, institucionales, económicas, que se apoyan las unas en las otras para generar el proceso o el acontecimiento. Esta crítica del economicismo y la tentativa de superarlo con el concepto de sobredeterminación está también en Althusser, para quien toda contradicción se presenta en la práctica histórica y la experiencia histórica del marxismo como una contradicción sobredeterminada. Acaba Althusser. En Inglaterra, los rentistas agrarios y los propietarios capitalistas se fundieron en una clase burguesa. Se conformó un campo de fuerzas donde la plebe desafió la hegemonía cultural de aquella. De esto ya se habló ampliamente en varias de las presentaciones. La conciencia plebeya y el repertorio de la protesta de la multitud eran distintos de los de la clase obrera industrial, incluyendo dentro de esta la tradición anónima, el contrateatro, que era el ridículo ultraje de los símbolos de autoridad, y la acción rápida y directa. El conflicto no se dirimía en el espacio laboral, se trasladaba al ámbito del consumo. Revueltas y motines de subsistencia, cuando los elevados precios de mercado de los alimentos rebasaban con mucho los fijados por la costumbre, fueron una forma recurrente de este conflicto. La rebelión en nombre de la tradición fue un patrón del comportamiento colectivo observable en distintas geografías, caracterizado por Thompson como la economía moral de la multitud. Un consenso popular, pensaba Thompson, con respecto de cuáles prácticas comerciales eran legítimas y cuáles no, con base en una idea tradicional de las normas y obligaciones sociales, de las funciones económicas propias de los distintos sectores dentro de la comunidad,
Si estos supuestos morales se atropellaban era motivo para la acción directa. De hecho, la formación de la clase, dice Thompson, ya es visible cuando el nuevo sistema de producción aún está sin desarrollarse, es decir, la tensión está entre patricios y plebeyos, y los trabajadores siguen perteneciendo a formas ostensiblemente preindustriales de mano de obra a domicilio y artesanal. La experiencia de la revolución industrial se traduce en acción colectiva en la tercera parte de la formación de la clase obrera en Inglaterra, la que se llama la conciencia de clase o la presencia de la clase obrera. Ya no es la masa irreverente del siglo XVIII que se mofaba de los poderosos, sino una clase disciplinada con objetivos comunes, reivindicaciones específicas, ideología propia y adversarios claramente identificados, los patrones, la aristocracia. El repertorio de la protesta incluye la manifestación callejera, así como la acción directa de carácter clandestino. Están presentes las demandas políticas, por ejemplo, el derecho al sufragio, junto con las de índole laboral que buscaban extender el control social, dice Thompson, de la población obrera sobre sus condiciones de vida y de trabajo, mientras que las fuerzas del orden solían reprimir e infiltrar a movimientos y organizaciones trabajadoras. Thompson retoma el hilo con el que inició el volumen, es decir, cuando todo el libro, digamos, el primer volumen del libro, que es cuando se constituye la Sociedad de Correspondencia de Londres, que justamente se preguntaba por qué los muchos que trabajan con las manos carecían del derecho al sufragio. Tejido este argumento en la segunda parte del libro con la experiencia de la revolución industrial hasta conducirlo al plano de la síntesis que se expresa como acción concertada en el ludismo y Peterloo. El argumento se cierra con el surgimiento de la conciencia de clase que pone el fin al volumen. La clase obrera ya era tal y se había conformado a sí misma. La conciencia no había llegado de fuera, como asumía el leninismo, sino que era el producto de la experiencia articulada con la acción colectiva. Las objeciones a la noción thompsoniana emanaron desde distintos flancos que no por estas dejaron de reconocer la pertinencia de los problemas que el historiador oxoniense puso en la mesa. De acuerdo con Perry Anderson, en Thompson son difusas las determinaciones estructurales en la conformación de la clase, pues es y debe ser, dice Anderson, el modo de producción dominante quien confiera la unidad fundamental a una formación social, asignando posiciones objetivas a sus clases y distribuyendo los agentes dentro de cada clase. Acaba Anderson. Para William Sewell, el enfoque de clases no debe abrazar la diacronía pura como pensaba Thompson, porque oblitera los elementos estructurales que la conforman, como tampoco es satisfactoria la crítica del economicismo si no se identifican determinantes autónomos al margen de producción, dice Sewell, del modo de producción, con lo que todo intento de trascender el modelo base superestructura sería ilusorio. A juicio de Marcel van der Linden, la perspectiva thompsoniana se queda corta al tomar Inglaterra como unidad lógica de análisis. Según Garth Stedman Jones, experiencia y conciencia ocultan el carácter problemático del lenguaje, su materialidad, asumiendo que éste únicamente verbaliza a un ser social preexistente. Por el contrario, dice Stedman Jones, el lenguaje desecha cualquier simple concepto de la determinación de concientización por el ser social, porque él mismo es parte del ser social. Las vías muertas de la historia. Recuperar el pasado en sus posibilidades es uno de los mayores aportes de la historia desde abajo a la historiografía. Esto va más allá de hacer un relato de los vencidos o de las clases populares.
dado que evita una teleología, porque el futuro está abierto. Da cuenta de la complejidad de la historia al presentar los conflictos y el campo de los posibles, abona una reflexión crítica del presente al exponer el abanico de opciones y dilemas y abre una rendija a la imaginación utópica y a la acción política. Por lo general, dice Thompson, solo se recuerda a los victoriosos en el sentido de aquellos cuyas aspiraciones anticipaban la evolución subsiguiente, no las vías muertas, las causas perdidas, y se olvida con frecuencia a los derrotados. Luego, bueno, viene la referencia a estas vías muertas, ya se mencionó en la mañana, no la reitero, donde dice Thompson que la experiencia en Inglaterra podría ser útil para países situados en Asia o en África. Y en esa medida sería útil abordar esas causas perdidas. Yo añadiría, esas causas perdidas por los trabajadores en la revolución industrial no solo conciernen al tercer mundo, sino tienen pertinencia planetaria con el imparable progreso tecnológico que lleva a plantear salvaguardas y mecanismos de control para limitar sus alcances, paliar sus efectos, discutir qué es lo específicamente humano o intentar salvar al planeta de la devastación. Si la experiencia de la industrialización temprana trastocó el mundo de vida de los trabajadores rurales y urbanos, transformó sus sociabilidades, dio curso a nuevas formas de organización y acción colectiva, además de abrir paso a una nueva cultura laboral, las etapas subsiguientes impactaron al conjunto de la sociedad, a las economías atrasadas y al planeta mismo. Además, de manera vertiginosa, el capitalismo ha canibalizado el entorno que permite su reproducción. Fue Owen quien advirtió el peligro de que las manufacturas se dejaran a su progreso natural, lo que obligaba a tomar medidas sociales para limar las aristas más filosofas del sistema industrial. El ambientalismo social de Engels reparó sobre la pauperización de la clase trabajadora los efectos nocivos del industrialismo en su salud y la degradación urbana. Kropotkin postuló una sociedad del trabajo integral en la que todos los humanos trabajaran indistintamente en el campo y la industria. Marx planteó acabar con la explotación del trabajo y utilizar los progresos técnicos del capitalismo en beneficio común. Bogdanov señaló que el taylorismo contradecía los objetivos de la revolución proletaria al condenar a la fuerza de trabajo a tareas mecánicas y repetitivas en menoscabo de las facultades críticas y creativas. Benjamin y Castoriadis descreerían de este productivismo y Castoriadis se volcaría contra la automatización. Horkheimer y Adorno observaron que la evolución, cito, que la evolución de la máquina se ha convertido ya en la evolución de la maquinaria del dominio, de modo tal que la tendencia técnica y la tendencia social, desde siempre entrelazadas, convergen en la dominación total del hombre. Acaba Horkheimer y Adorno. Mientras que el programa de los 10 puntos de las Panteras Negras exigió un control popular sobre la tecnología moderna. Mario Savio, líder del movimiento por la libertad de expresión en Berkeley en 1964, convocó a la desobediencia civil para detener los engranajes, volantes y palancas de la máquina. Y aquí Lemembe constata que, cito, más que nunca, las fuerzas del devenir, virtuales o demostradas, están cada vez más sometidas a una constelación de seres técnicos. El anarquismo del siglo XX consideró a la técnica como una fuente de opresión social y del daño permanente e irreversible a la naturaleza. Jacques Ellul, Louis Mumford e Ivan Illich abordaron con suficiencia el hecho técnico, desentrañaron su lógica y ofrecieron opciones para emancipar a la sociedad de la tiranía tecnológica. Ellul abrió el campo con La Edad de la Técnica, publicado en 1954,
donde apuntó que el hecho técnico constituye la médula del mundo moderno, situándose por encima de otros de índole social, humana y espiritual. Soporta el UL esta afirmación tan fuerte en la consideración de que la técnica que emana originalmente de los procesos productivos transmitan el todo social y al Estado, contagia las distintas prácticas humanas y acabará subsumiéndolas dentro de su racionalidad. Para el anarquista francés, la técnica es un aparato o sistema que cercena la libertad de personas y grupos. El imperio de la técnica para Mumford, en el Pentágono del Poder de 1970, se remontaba mucho más atrás de la Revolución Industrial y sumó prácticas de distinta índole que lo fortalecieron al paso de los siglos. Un cambio cualitativo, según Mumford, ocurrió cuando la megamáquina acabó con la pluritécnica artesanal, subordinando el mundo del trabajo y a la sociedad entera a un control centralizado, progresivamente automático, impersonal y coercitivo. Esta expansión del poder sacrificó la autonomía y variedad humanas y multiplicó la explotación laboral. Iván Illich se decantó en la convivencialidad en 1978 por la autonomía, en esta tensión que la opone con la instrumentalidad. La autonomía la asume Illich como la refundación de lo humano, el rescate de la herramienta moderna de manos de sus actuales poseedores, esto es el cuerpo de especialistas, reintegrándola a una comunidad de individuos autónomos gobernada por ellos mismos. El último Illich consideraría que los humanos habían sido asimilados por los sistemas. Sin embargo, la señal de alarma sobre los usos industriales de la cibernética provino de otro espectro. Norbert Wiener dio nombre al nuevo campo de conocimiento y participó en el desarrollo de las armas antiaéreas de los aliados, intentando predecir el comportamiento de los pilotos cuando volaban en zigzag. Las siniestras consecuencias de los ataques nucleares a Japón hicieron al eminente matemático abandonar la investigación militar y virar hacia la crítica social de la ciencia de los flujos de información en su libro Cibernética y Sociedad de 1950. A Wiener no le preocupaba tanto que la cibernética produjera las condiciones para que una tecnología autónoma desechara a los humanos. Antes bien, el problema fundamental residía para él en que los poseedores de esta tecnología aumentarían, cito, su predominio sobre el resto de la especie. Dos facetas contemporáneas de ello son el mesianismo tecnológico, que pretende la migración hacia otros planetas, Elon Musk, y el transhumanismo, que busca en la robótica, la inteligencia artificial y las nanociencias desprendernos de nuestra achacosa animalidad corpórea y fusionarnos con las máquinas, haciéndonos cargo por nosotros mismos de la evolución de la especie. La revuelta ludita, una de las causas perdidas, magistralmente abordada en la formación de la clase obrera en Inglaterra en la tercera parte, apuntó hacia las máquinas como el nudo del problema industrial. Situado en un periodo histórico concreto, 1811-1813, y en una región específica, el centro de Inglaterra, el ludismo brota episódicamente, sea como actos para trabar los engranes de la sociedad industrial, o cual símbolo de una lucha que tuvo a bien advertir desde temprano el indispensable control social sobre las tecnologías más propensas en el mundo fabril a incrementar la explotación del trabajo que a aligerar la fatiga de quienes lo realizan. Tras el desenlace represivo del movimiento, Lord Byron escribiría la canción para los luditas en 1816, donde, dice Byron, su sangre sería el rocío que haría reverdecer el árbol de la libertad plantado por Lud. Acaba Byron. Estos artesanos rebeldes, rescatados, citando a Thompson, de la enorme condescendencia de la posteridad, iluminan el entramado industrial contemporáneo.
signado por la precariedad laboral y la automatización generalizada, donde la tecnología se ha convertido en uno de los epicentros de las luchas sociales, de tal suerte que una sensibilidad difusa de índole ludita se constituya, dice Gavin Mueller en un libro muy interesante que se llama Romper cosas de trabajo, publicado hace como 2 o 3 años. Dice Mueller, la tecnología se constituye en un potente antagonista al funcionamiento del capitalismo. Como Guy Debord tempranamente atisbó, con la presencia de un ejército todavía inmóvil, dispuesto a realizar, cito a Debord, el segundo asalto proletario contra la sociedad de clases y seguir a un nuevo general Lud. ¿Acaso los hackers, subvirtiendo los códigos informáticos, o los neoanarquistas contemporáneos, como dicen en sus textos, de una prodigiosa inversión del proceso de civilización en proceso de fragmentación, sean los buditas recalcitrantes de hoy? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bom, foi uma fala profundamente conectada aos textos de Thompson, mas ao mesmo tempo no espírito da nossa discussão sobre a atualidade, né, desse historiador, trazendo particularmente ao fim, né, nessa discussão sobre o enfrentamento à tecnologia, o paralelo com os ludistas, a tecnologia que submete o trabalho humano e a humanidade. Carlos, eu acho que abre uma série de questões aí que devem surgir no nosso debate, né? Então a gente passa a palavra agora para a audiência e quem tiver alguma questão, algum comentário que queira colocar para o Carlos, estamos no momento. Igor. A questão da gravação, né? Boa noite. A análise que o senhor faz, que está, me parece, vinculada ao tema de estudo, né, de intelectuais, esquerda, e que o senhor é um conhecedor, um pesquisador, e ao final do texto você retoma uma série de intelectuais que discutem a questão da técnica, do racionalismo técnico, da maquinaria, e como esse avanço técnico tem degradado as condições de vida social, sobretudo da classe trabalhadora. Retomou alguns autores e chegamos até os luditas e os luditas contemporâneos. Bom, Thompson é um autor que a sua análise sobre a resistência inicial da classe trabalhadora no século XVIII ao capitalismo parte de um entendimento de que esses trabalhadores, antes da consciência de classe, resistiram pela necessidade de conter, de manter tradições costumeiras que antecediam ao domínio da técnica racionalista industrial. Bom, um autor, especificamente Michel Lovy, discute essa interpretação de Thompson, essa forma que Thompson pensa o início dessa resistência dos trabalhadores pobres ao capitalismo, e retomando com essa última parte do seu texto acerca da razão técnica, destruindo a classe trabalhadora, a defesa de Thompson dos luditas e as retomadas das lutas quase perdidas, né? É um enquadramento em Thompson dentro dessa corrente romântica de intelectuais, como Michel Lovy argumenta. É uma questão que me surgiu, que eu fiquei pensando ali se era um enquadramento do senhor sobre a prática política de Thompson. Obrigado, Igor. Quem mais?
Vamos fazer como a gente fez em outros momentos. Vou passar para o Carlos responder a primeira questão e aí quem tiver outros pontos vai elaborando melhor aí para trazer. Carlos. Sí, gracias. Sí, y sin duda, Michel Louis, Hobsbawm, uno de sus primeros trabajos, que es sobre los destructores de máquinas, donde los diferencia de los luditas, y por supuesto Roudet, ¿no? Entonces, también están mencionados en Engels, en la situación de la clase obrera en Inglaterra, si no me equivoco. Entonces sí forman parte, digamos, de esta tradición o el planteamiento de Thompson, aunque es un poco distinto al de, sobre todo al de Hobsbawm y Roudet, pero se inscribirían, digamos, en esta perspectiva romántica, como señalas, con respecto de esas luchas. Lo cierto, y eso bueno, quizás sea no tanto la perspectiva exclusiva de Thompson, sino de las cosas que he estudiado en los últimos años, en los anarquismos del siglo XX está es donde encuentro mayor énfasis, digamos, dentro de las corrientes de izquierda, en la discusión acerca de la técnica. Es decir, yo pienso, no sé si he acertado, pero bueno, es la conclusión que tengo hasta ahora, es que la crítica de la técnica es la crítica de la economía política que elaboró el anarquismo. Es decir, en el siglo XIX, si leemos a Bakunin o a otros, pero Bakunin particularmente, asume la crítica de la economía política de Marx. De hecho, no la discute, él le discute el estatismo y otras cuestiones. Pero yo creo que el anarquismo del siglo XX, y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, es el que tiene una elaboración mayor dentro de las corrientes de izquierda con respecto de la técnica. Entonces, yo creo que sí se han apropiado, digamos, de todo ese bagaje y lo han elaborado de manera bastante interesante. Y bueno, no sería motivo de esta discusión, pero en términos de la ecología, etcétera, avanzaron desde el siglo XIX mucho más rápido que lo que hicieron los marxistas, ¿no? Más y más rápido. ¿Sí? Alguma outra questão da audiência? Eu vou colocar uma e vocês pensem mais um pouco. Carlos, tentando relacionar o segundo ponto da sua fala, me compreende assim? Sim. O segundo ponto da sua fala com o terceiro, não seria possível pensar que a crítica de Thompson, a metáfora do edifício, é também, ou é em grande parte decorrente, de uma ruptura no pensamento de Thompson com a ideia de que a evolução das forças produtivas traria por si a mudança histórica, no sentido de que traria, quando as forças produtivas entrassem em conflito com as relações de produção decorrente, esse conflito da própria evolução das forças produtivas. Então, a ruptura com essa ideia, que a gente percebe também em outro autor que você citou, Walter Benjamin, quando diz que nada foi mais trágico para a classe trabalhadora alemã do que pensar, junto com a social-democracia alemã, que ela nadava a favor da correnteza, né? É justamente achar que a evolução do capitalismo traria por si as contradições que levariam ao socialismo, né? Porque se pensarmos, como você propõe ao fim, né, na crítica às tecnologias atuais, quer dizer, o que assistimos hoje, no início do século XXI, é que a contínua evolução das forças produtivas capitalistas, né, dentro da lógica da autoexpansão do capital, da acumulação contínua, né, está muito mais próximo de trazer para nós a destruição e a barbárie do que o socialismo. Seria a crítica de Thompson, a metáfora do edifício, também relacionada a essa ruptura com uma concepção, podemos dizer,
stalinista, da evolução das forças produtivas, mas também da social-democracia europeia, do início do século XX, né? Que você poderia dizer sobre isso? Tem alguma outra questão? Eu acho que eu vou falar. Ah, então vamos ouvir a Adelaide também. Porque é o negócio da gravação, meu Deus. Carlos, me entendes? Sim. Sim? Então, Deus dos Livros, eu fui agora há pouco ali andar com o Lucas, entrei no sebo, ali na praça, e comprei pela 11ª vez o mesmo livro, Inimigos do Futuro. Quer dizer, eu já comprei esse livro várias vezes. Aí comprei hoje esse livro ali, do Kirkpatrick Sale, né? A Guerra dos Luditas contra a Revolução Industrial e o Desemprego. Lições para o presente. Não é uma boa história para terminar o seminário? São 3 coisinhas. A primeira é relacionada a este livro, a este autor. Ele argui aqui, quando vai apresentar suas fontes, ele argui aqui que Thompson, apesar de haver dito que estudar os luditas, a grande dificuldade seria a opacidade. Ele, quão opaco e ele diz, sim, quem estava a quebrar máquinas, a pôr a própria vida em risco, por certo, não ia deixar fontes sobre o que estava a fazer, né? E a outra questão também atinente a essa discussão que ele propõe aqui seria acerca, como você vê, alguns estudos, aí já não mais do Kirkpatrick Sale, mas estudos como os realizados por James Scott. Qual sua, portanto, apreciação, posto que no último período são vários os que fazem uma aproximação entre Thompson e James Scott. Obrigado, Adelaide. Não. Mais alguma questão? Vamos passar aqui a palavra ao Carlos. Sin duda estoy de acuerdo con el planteamiento de Marcelo con respecto a esta posible lectura del planteamiento thompsoniano. Y yo creo que eso ya queda, digamos, muy explícito en la miseria de la teoría. Pues en la miseria de la teoría ya sostiene Thompson pues, que la cultura está en todos lados, etcétera, y que ya no es posible hacer esta distinción. Y agregaría algo a lo que señaló Marcelo, en el sentido de que podría ser esta postura, digamos, evolucionista que estaba implícita en la tesis de esta contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción, digamos, una perspectiva socialdemócrata. Pero yo diría que en el siglo XXI sería una postura reaccionaria. Es decir, lo que se identificó como digamos, el núcleo de esa contradicción, pues decirlo ahora sería que estaríamos condenados a pues casi hasta la extinción de la especie, ¿no? Entonces yo creo que sí sería muy interesante debatirlo más, digamos, esa línea del marxismo o una tesis tan tajante como de el prólogo a la contribución a la crítica a la economía política, en el sentido de que ese desarrollo, digamos, como natural, mecánico de las fuerzas productivas, pues prácticamente llevaría a un cambio, y ese cambio, pues más bien lo que estamos viendo ahora, pues es hasta la posibilidad de una extinción o pues digamos un agravamiento de las condiciones en las que vivimos en el planeta. Entonces, eso me dio esa idea, lo que planteaste ahora sería muy interesante
discutir, digamos, estas tesis fuertes del marxismo en el contexto del siglo XXI. No me refiero a la crítica del capitalismo, sino a la de la dialéctica histórica. Creo que sería interesante. En relación con lo que plantea Adelaida, sin duda James Scott, yo el trabajo que conozco es ¿cómo se llama? El de la resistencia, no me acuerdo cuál sería la traducción, y sin duda me parece que sí se apoya bastante en Thompson, pero sobre todo en el Thompson de patricios y plebeyos, o el Thompson de esta, digamos, la dinámica del teatro, el contrateatro, etcétera, y no tanto el Thompson de la formación de la clase obrera en Inglaterra, porque en el planteamiento de Scott son luchas, digamos, reales, pero con muchos elementos simbólicos, ¿no? Y en cambio, en el argumento de la formación de la clase obrera en Inglaterra, pues habría un momento que sería el momento de la conciencia, que no está, al menos hasta donde yo recuerdo, en el planteamiento de Scott. Ahora, con respecto de Enemigos del Futuro, no conozco el libro, lo voy a buscar ahora, si es que está todavía, lo están entendiendo ya afuera, para revisarlo. ¿Sí? Sí. ¿No? Então, temos tempo. Se alguém tiver alguma outra questão, última chance de se manifestarem. Bom, então, antes de passar a palavra para o Carlos encerrar, eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que participou em todos os momentos, inclusive os que não estão mais aqui agora, mas particularmente aos que aceitaram o convite para estar aqui debatendo com a gente. Foi uma jornada muito rica, né? E espero que nós possamos ter outros momentos de encontro como esses aqui ou em outros lugares no próximo período, porque, como disse aqui, acho que foi Paulinho Fontes pela manhã, né? Que nós comemoremos não os 200 anos de Thompson, não estaremos aqui fatalmente para isso, mas que nós continuemos lembrando Thompson entre outras figuras fundamentais, outras referências fundamentais, né, do pensamento, não apenas marxista, né, mas do pensamento que deriva das lutas da classe trabalhadora. Muito obrigado novamente. Carlos, muito obrigado a você pela viagem, pela conferência, por compartilhar todos esses momentos conosco, y fique a vontade para encerrar. Al contrario, yo estoy muy agradecido de escucharlos y de poder presentar mi aproximación con ustedes. E insisto, celebro mucho no solo que hayan organizado el seminario, sino que estén buscando una perspectiva nueva con respecto de Thompson. De eso debo decir que me percaté cuando llegué aquí, no antes de venir, en el sentido de tratarlo más como un intelectual público. Yo de eso he visto realmente poco, y yo creo que Thompson, desde su perspectiva, pues es comparable como intelectual público a los grandes pensadores de la segunda mitad del siglo XX. Entonces creo que sí es un abordaje prometedor, y ojalá y avancen más en esa dirección. Así es que muchas gracias por haberme invitado, por haber asistido aquí en un alarde, insisto, de resistencia a la última presentación. Valeu, pessoal.